Hola, buenos días. Soy Antonio Hidalgo, analista conductual equino, y vais a poder ver qué es pasar un día conmigo. Vamos a coger esta yegua que tiene 4 años. Se ha montado 10 o 12 veces, empezamos ya con 3, luego se volvió a campo y ahora empezamos otra vez el trabajo. Y la cuestión es ir mejorando sus habilidades para la monta, para que sea más ligera, más cómoda y más segura para montar. Es importante poder trabajar bilateralmente, quiere decir poder trabajar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Como podemos ver ahora, tenemos al principio dos caballos ligeramente diferentes. En el lado izquierdo tenemos un caballo que está mucho más habituado a la persona, donde lo que es su respuesta a lo que yo le puedo ir pidiendo, cosas simples, me responde muy bien, está muy atenta a lo que yo quiero que ella haga con sus pies. En el momento que yo le pido una parada, ella se va a parar aquí, se para, me pongo a andar, ella anda. Los caballos tal y como están creados, tienen dos lados muy diferentes: el lado derecho, que ven con el ojo derecho, el lado izquierdo, que ven con el ojo izquierdo, y sus reacciones diferentes. El hecho de que el 90% de la gente, 95% de la gente interactúe siempre desde el lado izquierdo, hace que ese lado derecho sea ligeramente diferente, en algunos más que en otros, pero son actitudes que, como veremos ahora, si le pido lo mismo, ella no va a reaccionar igual. Va a tener un instinto de huida más desarrollado, y la atención que puede tener conmigo pues no es la misma, ¿no? Si al lado izquierdo he cogido, me he parado, ella se ha parado conmigo, aquí ya ella está huyendo de otra manera, no está funcionando de la misma manera. Si le pido una parada ahora, por ejemplo, lo más seguro es que ella no pare igual que para en el otro lado. Como cuando estamos montamos con estamos situados con una pierna en cada lado, el hecho de que tengas una bilateralidad que no sea igual hace que la respuesta que puedas tener a un lado y a otro lado sea totalmente diferente. Todo este trabajo pie a tierra se realiza para mejorar todo lo que puede ser el trabajo montado, teniendo caballos más ligeros y más seguros. En este caso, muy claro, ella aquí en este lado derecho está más incómoda, cuando le pido cosas le cuesta más. Y lo volveremos a ver otra vez, como si la paso al lado izquierdo, la paso ahí al lado izquierdo, automáticamente ella está más serena, está más tranquila y está más atenta a todo lo que yo le pueda pedir. Estamos igual que antes, que le pido una parada aquí y se para aquí. Y en el lado derecho esto no lo hace. Entonces es un punto donde hay que trabajar y tenerla realmente muy igual en los dos lados. Intento trabajar siempre utilizando más la liberación que la presión, que esto lo veremos luego, sobre todo con los movimientos, los aires, con más velocidad.
La presión genera resistencia, la liberación genera lo que es ligereza. Esto es algo que se conoce poco, pero que realmente cambia mucho la manera de reaccionar que puede tener el caballo. Luego hay una serie de ejercicios que me interesan a mí también tener muy controlados, que es todo lo que puede ser la disponibilidad del cuello lateralmente, verticalmente, y separar lo que puede ser el movimiento de sus pies de su movimiento de su cuerpo. Porque luego, cuando estamos montando, es una parte bastante esencial, el poder separar el movimiento de la postura corporal. Entonces empiezo desde la parada. Mi parada tiene que ser capaz de, si yo le pido una flexión desde aquí, desde este lado derecho, se la pido sin tirar, sin hacer algo con mucha fuerza, simplemente le indico un poquito que quiero que me dé esta flexión, ella me da esta flexión de aquí, la cambio de lado, y se la pido aquí, la flexión a la izquierda, y aquí tenemos la flexión a la izquierda, ¿okay? Y si le pedimos una flexión vertical, es igual. A ver, esta yegua ya, todo este trabajo previo ya se había hecho, con lo cual ya conoce bien qué es lo que queremos de ella, ¿no? Qué se espera de ella. Pero incluso sí hay momentos de bloqueo donde queremos aquí, esta flexión de aquí, que ella venga donde estoy yo. Y tenerla aquí abajo. Y llego aquí abajo, puedo repetir la flexión vertical, una flexión lateral y tener todo el control. Una vez tenemos estos ejercicios ya bastante afianzados, que con ella ha sido fácil porque es un trabajo que ya se ha hecho y que conoce perfectamente, y que en cualquier momento le puedo pedir que desde aquí venga aquí y me dé esta flexión aquí, sin tener que tirar ni ningún tipo de obligarla para nada, simplemente se lo pido y me la da. Luego desde aquí le puedo empezar ya a trabajar sobre otros aires un poquito más elevados. Con ella, por el tipo de caballo que es, me muevo de una manera, con otro tipo de caballos me muevo de otra manera, dependiendo de lo que quiero. Ella tiene un poquito la tendencia a irse un poquito hacia afuera. A mí me interesa que ella me mire con este ojo de aquí para que se venga hacia mí. Así. El hecho de que, como te sitúes, tengas una respuesta a otra, quiere decir que si no estás bien situado, vas a tener una respuesta incorrecta siempre. Y vas a intentar enseñar cosas que te van a obligar a ser mucho más fuerte que lo que debes porque estás haciendo las cosas mal. Trabajo pie a tierra para los caballos jóvenes, el caballo pie a tierra, para conectar con ellos está muy bien. Entonces cuando te subes te puedes dedicar a simplemente enseñarle cosas. El hecho de darles cuerda para cansarlos, cogerlos y empezar a galopar, es algo que cuando yo lo veo
me pongo las manos a la cabeza, porque coger un caballo en frío, empezar a galopar allí hasta que se canse, ya físicamente no es lo mejor. Y mentalmente todavía menos. Entonces hay que buscar la conexión, buscarle. Vamos a por trote ahora aquí. Y le busco esta pequeña incurvación en el interior, que al final es lo que yo voy a buscar cuando esté montado. Me enfoco mucho lo que yo quiero pie a tierra con lo que yo quiero buscar después montado. Hay una cosa que es muy importante, que es el hecho de que todo tipo de caballos, sean jóvenes, sean más mayores, estén en competición, no estén en competición, siempre todos tienen algún punto que se puede mejorar. Mejorar a nivel de confianza, mejorar a nivel de ligereza, mejorar a nivel de que tengan mayor capacidad a poder gestionar su estrés. Y ahí es donde a mí me gusta más trabajar, ¿no? En los pequeños detalles que hacen que un caballo después sea mucho más agradable de montar y el que está enfocado en deporte pues pueda tener mejores resultados. Y realmente a veces son pequeños detalles que cambian muchas cosas. Porque el hecho de que tengas un poquito de resistencia pasiva hace que la interpretación que puede tener el caballo de tus ayudas no sea exactamente la que tú esperas que él tenga. Y son cosas que no tienen tanto que ver con la técnica que estás utilizando, sino él cómo interpreta las cosas y cómo siente él lo que tú estás realizando para que él haga lo que tú le estás pidiendo. El hecho de poder pensar y poder mejorar estos caballos y poder ayudarlos para que la gente o los jinetes pues realmente puedan trabajar de una manera mucho más fina y tener unos caballos mucho más ligeros, es lo que realmente a mí me gratifica en todo lo que es el trabajo que realizo. Pues yo empecé a montar cuando era muy pequeñito, con 3 años. Y empecé, pues, como todo, siendo un picadero, empezando pues, las clases, saliendo por el campo. Empecé saliendo por el campo y luego ya cuando tenía 8 o 9 años empecé a hacer toma clásica y en llaureras. Y a partir de ahí pues seguimos evolucionando y seguimos haciendo cosas, sí. Pues lo que me acercó más a esta nueva perspectiva de la equitación fueron pues, un par de caballos que tenía yo hace muchos años, que realmente eran especiales y con el sistema tradicional pues no acababa la cosa de funcionar bien. Entonces, pues con ayuda de otras personas encontré una alternativa que realmente me ayudó mucho y a raíz de eso pues ya empecé a aprender, a evolucionar y a coger un camino diferente que me ha llevado pues a obtener resultados desde mi punto de vista mucho mejores. La verdad es que el cuidado y el mantenimiento de mis caballos en el día a día es muy importante, pero ya no solo a nivel físico, estético, sino también a nivel psicológico. Todos los detalles para mí son muy importantes y cualquier momento que para otra persona pues, pueda ser un problema o un momento en el que diga esto no va bien, pues para mí es una gran oportunidad para poder trabajar eso donde veo que el caballo tiene una duda, un problema y ayudarlo a superarse y a tener una mejor relación conmigo. Entonces vamos a trabajar con este caballo, que es un caballo ya más mayor, bastante introvertido. Y cuando digo introvertido quiere decir que expresa poco sus emociones, expresa poco qué es lo que está pasando dentro de él, con lo cual es mucho más difícil de leer y mucho más complicado de gestionar.
Los caballos introvertidos de por sí son los caballos que te presentan más problemas a la hora de que un jinete los pueda entender, porque un caballo extrovertido que cuando tiene miedo se asusta fuerte y se va corriendo, o cuando tiene un problema te lo expresa, es fácil. Un caballo que simplemente lo único que puedes ver son pequeñas expresiones en su cuerpo o reacciones que muchas veces no se pueden ni comprender, pues es más complicado de gestionar. Hay una cosa que es muy importante dentro del global, ¿no? Porque dentro de lo que puede ser el trabajo que yo realizo hay condiciones físicas que no hay técnica que exista que pueda hacer que un caballo funcione. Entonces, eso ya es otro campo, que es el campo de los veterinarios, fisios, herradores y tal, pero que es muy importante a veces, siempre, no a veces, siempre, el hecho de que tener un caballo físicamente estable y bien para que los resultados sean óptimos, porque si no, no hay ningún tipo de técnica que funcione. Entonces, estos caballos que son introvertidos, lo que es muy importante es que todas las acciones que se realicen tengan un significado para él. Si tú te mueves mucho, el caballo deja de reaccionar absolutamente a todo. Entonces te encuentras con un caballo que realmente, como puedes ver aquí, ahora mismo está totalmente desconectado del mundo, encerrado en su propio mundo, que parece que esté tranquilo y esté medio dormido, pero realmente lo que está es muy cerrado. Hay un principio de lo que se llama Learned Helplessness en inglés, que lo que te da es como una especie de autismo, donde los caballos se cierran en ellos porque todo lo que está por el exterior es demasiado para ellos. ¿Okay? Entonces, al contrario de lo que se hace normalmente con este tipo de caballos, que son caballos que no reaccionan, caballos que las reacciones que tienen son muy lentas, la gente lo que hace ahí es atacarlos fuerte, ¿no? Para que estén más activos, para que troten más, para que tengan mejor reacción, y ahí lo que estás haciendo es todo lo contrario. Lo que estás consiguiendo es que el caballo todavía se cierre más, porque es demasiada presión para él, y por eso se ha cerrado en su momento. Entonces, este caballo ahora mismo está en un proceso de mantenimiento. Quiero decir, ya se ha trabajado durante varios años, los principios fueron duros y luego el caballo realmente ha aprendido bien qué es lo que se esperaba de él y qué es lo que yo quería de él. ¿Okay? Todos los ejercicios que se le van a hacer son ejercicios que él ya conoce. Algo tan simple como pedirle que bajara la cabeza, así, algo así, que es esto, pues a lo mejor estuvimos un par de horas para que diera un pequeño paso y realmente reaccionara al pequeño estímulo de indicar. Y al final es que es indicar. Yo no quiero tirar y que me lo dé, sino simplemente el hecho de que con presiones, indicaciones, porque aquí no hay ni presión, con indicaciones el caballo tener la respuesta que yo le pido de su cuerpo, que se puede ser una flexión lateral aquí, por ejemplo, pues simplemente indicándole aquí esta flexión lateral sin que mueva los pies, que esa es la intención. Yo se lo indico y él me la dé así, ¿ok? Aquí, así. ¿Qué pasa? No es lo mismo. No es lo mismo yo coger, tirar y generar una presión fuerte para que el caballo venga, que simplemente indicarle desde aquí que venga y tenerlo aquí. Que no tiene nada que ver. Cuando estamos montados es lo mismo. Yo puedo tener un caballo, y son caballos normalmente que lo que te encuentras es que a la pierna son pesados,
Para parar son pesados, para girar son pesados y tienes mucha resistencia y mucha oposición en todo lo que le pides, y da igual lo que le pidas, si es ir para adelante, ir para atrás, ir a la derecha y a la izquierda. Pero no quiere decir que los caballos en sí sean pesados, sino que simplemente la manera que ellos han tenido para interpretar lo que se les estaba pidiendo era esa, y esa era su reacción. ¿Qué pasa? Que desde ahí la equitación tradicional se centra en, bueno, pues más presión, más presión, más presión, hasta que tú hagas lo que yo quiero que hagas. En vez de pedírselo y que el caballo entienda realmente qué es lo que tú quieres y poder responder a cosas tan finas como esto de aquí, así. Y desde aquí tener esta pequeña flexión, y desde aquí pedírsela, así, y tenerla aquí, bien, y pedirle que baje la cabeza, y desde aquí es la que la baje hasta abajo, ¿ok? Esto que parece muy sencillo, ¿ok? Tenerlo con esta ligereza que tiene el caballo este ahora, no es tan simple, ¿eh? Entonces, forma parte de un trabajo para poder obtener lo que tú quieres. Para pedir todo esto y tener todo esto que yo tengo aquí ahora mismo, hay una serie de posiciones corporales mías que son muy importantes, ¿vale? Porque si yo bloqueo este ojo izquierdo para que él venga hacia mí, no me lo va a dar, ¿sabes? Si yo voy hacia aquí, él se va a ir hacia allí. Si yo desde aquí quiero pedirle que venga hacia mí, no lo va a hacer. Con lo cual tengo que liberarle el espacio, liberarle la energía para que desde aquí se lo pueda hacer así, ¿ok? Y lo tenga aquí. De la misma manera montado. Si yo montado lo bloqueo con energía, cuando le estoy pidiendo una incurvación, le estoy pidiendo algún tipo de ejercicio y lo estoy bloqueando como energía en este lado interior, el caballo no lo va a hacer. Y si lo va a hacer, va a ser a la fuerza. ¿Okay? Entonces hay que trabajar muy bien con las energías y muy bien con nuestro cuerpo para poder conseguir que el caballo realice los ejercicios que queremos lo más ligeros posibles. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con el paso, buscando, igual que con el otro, una bilateralidad que sea buena, y de aquí pedirle este paso, que para él esto ya es bastante activo. ¿Okay? Desde aquí puedes jugar con los ritmos. ¿Qué pasa? Que si yo desde aquí lo bloqueo por delante, el caballo se me va a parar. Entonces lo que me interesa es que él siga mi ritmo, y que yo voy más rápido, el caballo vaya más rápido, y si yo empiezo a ir más lento, más lento, más lento, el caballo también tenga la capacidad de seguir ese movimiento. Empieza a ir despacio, 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 hasta que se para él aquí. Si ahora lo buscamos aquí, como si yo tuviese aquí, me monto encima suyo y sobre este trabajo podemos ver que hay un cambio bastante grande en su manera de actuar. Y así paso. Y para eso quiero que él mantenga el paso conmigo. Se va para allá, huye, me voy. ¿Dónde vas tú? Que vamos por aquí. Tienes que estar atento a lo que yo te estoy pidiendo y no simplemente actuar con el piloto automático y marcharte. ¿Okay? Al final es que el caballo realmente piense, oye, ¿qué es lo que quiere que Antonio haga? ¿Qué tengo que hacer con mis pies? ¿Dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir y a qué velocidad? Con esta cuerda de aquí libero este hombro hacia allá, y de aquí puedo soltar y se para. ¿Sí? Queremos andar, miro donde no quiero que esté, ahí, libero el hombro hacia la derecha, y aquí libero el hombro hacia la derecha, ok, eso está muy bien, seguimos andando. Pero ahora ya no tiene ese sentido de la huida, esa manera de huir que tenía antes, ahora está mucho más pendiente a lo que yo quiero hacer. Y desde aquí, ahora cuando suelto, se para. Buscamos aquí un cambio, para aquí, un paso para allá, envío los hombros hacia la izquierda, okay. Desde aquí buscamos una
parada. Y buscamos lo mismo desde el otro lado. Y voy a dejarlo aquí parado un momento, porque ahora se está anticipando un poquito todo. Y como es un trabajo de mantenimiento, pues yo lo que estoy viendo es que todo esté un poquito en su sitio. Y ha habido una pequeña huida ahí a la derecha que ya hemos solucionado. El paso parada está bien, es ligero, las flexiones están bien, las verticales también está bien. Entonces pasaremos a otro tipo de cosas, ¿no? Que puede ser trabajar desde más atrás. Y como yo ahora lo he buscado así, él se va para allá, te voy a dejar pasar, deja que pase. Y de aquí me lo llevo por aquí, hop. Y desde un poquito más atrás, ahí empezamos a tener más problemas. Entonces trabajaremos un poquito esto. Al final hay que buscar el punto, ¿no? Cada caballo tiene algo donde buscamos la pausa, igual que antes. Muchas veces hay que dar una pausa para poder seguir. Porque si no entran en un bucle de qué quieres y no les das tiempo a pensar en lo que realmente están buscando. Entonces cuando tienes problemas, cuando empiezan a huir, cuando empiezan a precipitarse, cuando empiezan a tener problemas, simplemente le das una pequeña pausa y ya está. Y desde ahí ya los tienes otra vez disponibles para pedirles lo que quieras. Entonces desde ahí puedo dirigirlo desde aquí y pedirle una parada. Okay. Y pedirle otra vez un cambio de mano y ponerme a su derecha, que es donde él tiene más problemas. Lo libero aquí a la derecha, lo tengo aquí, lo paro y desde aquí desde la parada me interesa que él no interprete que quiero que ande. Quiero que esté parado, colocarme yo, y cuando yo le pida paso, salimos al paso. Será ahora, aquí, con la pierna, pop, así. Al final, igual que antes, simplificando mucho, que tenemos para adelante, para atrás, derecha e izquierda. Entonces todos esos movimientos tienen que ser ligeros. El tema importante es el tema del material que se utiliza, ¿no? Esta cuerda tiene un peso específico que te ayuda a poder generar esta transmisión de energías a través de la cuerda cuando sueltas y a poder trabajar con ella de manera que tienes movimiento, tienes vida, pero también tienes elasticidad para poder generar los loops que quieres. Y luego la cabezada también está hecha de un material inteligente que lo que hace es adaptarse bien a la cabeza del caballo. Está rediseñada por mí porque las que tenía no me gustaban, entonces coge bien por detrás. Los puntos, cuando está bien cogida por detrás, estos puntos de aquí están en una posición que te permite realmente trabajar cómodamente y obtener mejores resultados. Aparte de estar hecha de este material inteligente que también tiene una resistencia que te ayuda a que el caballo tenga lo más ligero si te hace falta. ¿Okay? Pues
Los retos más importantes han sido el estar aquí bastante solo, con todo este nuevo enfoque y tener que evolucionar y crecer con él. Siempre con la ayuda de dos profesionales desde el extranjero, pero cuando te encuentras estar solo, pues es complicado y los mismos caballos te enseñan a aprender. Quiero decir, a través de ellos he conseguido el poder perfeccionar y mejorar las técnicas de relacionarme con ellos y de poderlos enseñar mejor. Para todos aquellos que quieren empezar en el mundo ecuestre, yo lo que les aconsejo es que se formen bien, que puedan coger experiencia y que no quieran correr más rápido de lo que realmente sus conocimientos y sus capacidades les permiten. Es un camino muy largo y después de muchos años te das cuenta que queda mucho para aprender. Y hay mucha gente pues, que en poco tiempo quieren hacer muchas cosas y luego se dan cuenta de que las cosas no funcionan, entran en frustración y entonces lo que les aconsejo es que se tomen el tiempo, que se rodeen de buenos profesionales y que nunca pierdan la humildad para poder aprender de cualquier persona en cualquier momento. La preparación mental y el enfoque de los jinetes es tremendamente importante. Es decir, el poder visualizar las cosas hace que esas cosas puedan suceder y le das una mejor predisposición a que el caballo realice todo aquello que tú tienes pensado hacer. Podría sorprender muchas veces lo que puede hacer el simple hecho de visualizar lo que quieres que tu caballo realice. Realmente pues, es sorprendente el poder que eso puede tener. Y el tema de prepararse psicológicamente, que es muy importante. O sea, tienes que tener una capacidad muy grande para poder gestionar tus emociones, gestionar tus energías y poder de esta manera encauzar el camino de una mejor manera. Uno de los principales retos a los que nos encontramos actualmente es el hecho de que la equitación pues, tiene un pasado muy fuerte y mucha gente hace las cosas porque siempre se han hecho así y realmente hay un cambio que es necesario y que se va a producir. Ya en los últimos 20 años ha cambiado mucho el cómo se tratan los caballos, el cómo se entrenan los caballos y todavía se puede hacer muchas más cosas. Hay muchas cosas que la gente sabe y ha oído hablar y conoce, aunque no lo practiquen, pero lo conoce, y muchas otras cosas que la gente ni siquiera sabe que existen, pero que realmente existen. Y se sorprenderían de la capacidad y de la sensibilidad que tienen los caballos y de lo fácil que pueden ser algunas cosas que a veces se presentan como cosas muy difíciles. Muchas gracias por acompañarme durante todo el día de hoy, en este día de trabajo. Habéis podido ver cómo trabaja un profesional de la equitología, habéis podido ver diferentes tipos de caballos, diferentes tipos de situaciones en las cuales lo que he intentado siempre es ayudar y mejorar la comunicación con el caballo y la relación con el caballo para que todo funcione mucho mejor. Si queréis seguirme, podéis seguirme por Instagram en TonyHidalgoDT y allí publico diferentes posts y diferentes ideas que tengo, así como vídeos formativos. Y si tenéis interés por aprender más, podéis asistir a cualquiera de mis clinics que realizo durante todo el año. Ahora el próximo es en el mes de mayo, en el Open Sports Club. Y bueno, si estáis interesados, ahí os espero.